La Sociedad Real de Astronomía tiene más de 5.000 citas. En el artículo se desarrolla un modelo sobre la evolución de las galaxias que prácticamente se ha convertido en el estándar. Las galaxias son continentes de miles de millones de estrellas y su evolución nos da una medida de la propia evolución del universo. Cuando el astrónomo observa una galaxia con un telescopio, su luz es una huella digital de cómo se formaron las estrellas que la conforman, y el modelo de Brusual y Charlotte permite descifrar esa señal lumínica y reconstruir en lo posible ese largo y tortuoso proceso evolutivo estelar. Es así como el venezolano Gustavo Brusual, con su modelo sobre la evolución de las galaxias, se convirtió en uno de los mejores bateadores de la ciencia venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les habla María Teresa Velandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su RCR 750 en su programa de todos los días Contigo. Hoy miércoles con Andrés Velázquez, como siempre, acompañado en el estudio con nuestro compañero Luis Trincado. Muy buenas tardes. Y por supuesto, este programa llega a ustedes bajo la dirección general de nuestro buen amigo Jaime Nestares, en la gerencia de producción Gulixa Arcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles el maestro de los controles César González, en la conducción, por supuesto, quien les habla Andrés Velázquez y Luis Trincado. La mensajería Dilo 3456. Por allí se puede comunicar a través de la mensajería de texto Dilo 3456. El teléfono para comunicarnos e interactuar directamente con el programa, el 0212-482-9750. El Twitter y Periscope, @RCR750. Y la página web por donde nos podemos ver y escuchar, rcr.tv. rcr.tv. Como siempre,
con nuestro cordial saludo para todos nuestros oyentes, para toda la gente que siempre permanece fiel con su estación Radio Caracas Radio 750 AM. Ayer fue Día del Trabajador. Ayer acompañamos a los trabajadores en su concentración más importante en la ciudad de Caracas, que se realizó en la avenida Francisco de Miranda frente al Centro Lido. A decir verdad, no fue una numerosísima concentración, y lo puedo decir con honestidad, para mi gusto, poca participación. Pero, por supuesto, allí estaba la representación sindical, una representación de muchos sindicatos. Y colegios profesionales. Y colegios profesionales y trabajadores que se dieron cita. Y bueno, tuve oportunidad y cosa que agradezco, fui invitado a dar un saludo a los trabajadores con motivo del Día del Trabajador. Debo reportar también que a nivel nacional en distintos estados del país se dieron importantes manifestaciones públicas también relacionados con el Día del Trabajador. Y haciendo un resumen de lo que fue ese día, 1 de mayo, yo puedo señalar lo siguiente: un día triste, un 1 de mayo triste, doloroso, por la situación en la que se encuentran los trabajadores, que todo el mundo conoce, que, no por sabida no voy a dejar de nombrarla, no por vivirla cada uno de nosotros no voy a dejar de describirla, que es la situación de empobrecimiento y ruina a la cual han sido sometidos los trabajadores a lo largo de todo el desarrollo de este régimen, y que no comenzó ahora, comenzó con Hugo Chávez, definitivamente. Y donde lo peor que le ha podido pasar a los trabajadores fue incluso haberle anulado sus organizaciones sindicales, fue haber convertido en centros laborales de cualquier empresa relacionada con el Estado a nivel nacional, de haberla convertido en probetas de ensayo de carácter político, como en el caso de las empresas básicas, con no sé cuántas organizaciones internas, que si el control obrero, que no fue más que el control de la corrupción. La supuesta autogestión. La autogestión y cogestión que nunca llegó a funcionar. Montaron sindicatos paralelos, los comités socialistas de fábrica internamente, con la cual los ponían directamente a competir. Eran organismos parasindicales, algo así, que competían contra la legítima organización de los trabajadores, y con una intromisión por parte del Estado en la vida interna del desarrollo de los sindicatos, al punto que hoy hay sindicatos que tienen las juntas directivas vencidas desde hace 3 y 4 años, esperando que el Consejo Nacional Electoral, esa oficina electoral del régimen, les autorice, les apruebe la celebración de las elecciones sindicales. Hasta ese extremo hemos llegado. Incluso aquí ha habido decisiones, como en el caso de la Federación Médica, donde el Tribunal Supremo de Justicia se apoderó, intervino y ha decidido que allí no se hacen elecciones de ningún tipo, y tienen años con esas vencidas, esas juntas directivas de ese y de otros colegios profesionales, y del sindicato ni se diga, de los sindicatos. En el caso de Sidor, imagínense ustedes, 3 años con la junta directiva vencida, y no ha habido forma ni manera que el CNE les autorice y el TCJ les autorice una elección simple y sencilla para renovar una junta directiva. Hasta ese elemento, hablo de la libertad y la democracia sindical, se perdió durante este régimen aquí en Venezuela. Y hablemos del salario. El salario hoy no es motivación alguna para ningún trabajador en Venezuela para ir al puesto de trabajo. Hoy hay gente que con razón dice:
prefiero quedarme en mi casa porque me ahorro el esfuerzo del trabajo que tengo que hacer solo para pagar transporte colectivo, que por cierto hoy amaneció ya con un incremento a 5.000 bolívares ida y 5.000 bolívares vuelta dentro de la ciudad. Entonces, así estamos. Y de manera que el salario hoy no sirve ni siquiera para medio comer, porque comer se volvió un lujo, porque la canasta básica alimentaria hoy en Venezuela está por encima de los 50 millones de bolívares, con lo cual tendríamos que ganar 2 y 3 millones de bolívares diarios para poder medio comer en Venezuela. Esa es la situación salarial de los trabajadores. Y es la razón por la cual, bueno, el salario de los trabajadores, aunque fue aumentado su ingreso mínimo el pasado 30 de abril, bueno, sencillamente no generó ningún tipo de alegría para los trabajadores. Yo le pedí a la gente, a los compañeros de producción, si me podían localizar un audio de Nicolás Maduro cuando hablaba del aumento salarial. No sé si lo tienen a mano. Quisiera compartirlos con ustedes porque de eso quiero hablar precisamente. El salario de los trabajadores y trabajadoras es que he decidido aumentar el salario mínimo del país de 392.646 bolívares, que es el día de hoy, por decreto con fecha de 15 de abril, que debe ser depositado hoy 30 de abril a todos los trabajadores. Ya lo oyeron. Agrega en ese mismo discurso más adelante, y esto lo hago para proteger el salario, para defender el ingreso de los trabajadores. Esto lo hago porque profundizo lo que implementó el presidente Chávez a favor de los trabajadores. Pues bien, señores, yo diría que este es el único país del mundo, mis queridos oyentes, el único país del mundo en el que un aumento salarial no genera ninguna alegría. Todo lo contrario, lo que genera es angustia, lo que genera es terror para la familia venezolana, porque saben que detrás de ese aumento lo que viene es una presión a la inflación terrible, y el efecto o la consecuencia que eso tiene es el efecto rebote de recibir el anuncio del aumento e inmediatamente tener de forma automática aumentos en los artículos de primera necesidad. Y eso fue lo que ocurrió hoy, 2 de mayo. El 30 se hizo el anuncio y ya hoy, 2 de mayo, hay nuevos precios. Nuevo precio tiene el arroz, nuevo precio tiene la pasta, nuevo precio tiene la carne, nuevo precio tiene el pollo, nuevo precio tiene el transporte público, nuevo costo. Sí, eso es lo que ocurre cuando no se ataca la causa en su raíz, que es la hiperinflación. Y la única manera de defender el salario, Nicolás Maduro, y tú fuiste activista sindical, la única manera, y tienes que saberlo, Nicolás Maduro, es que la única fórmula de defender el salario es impidiendo esa hiperinflación que tenemos, es teniendo una política para controlar, atacar y reducir la inflación galopante que tenemos en el país. Porque de lo contrario, pueden ponerle millones y millones de bolívares al ingreso mínimo, pero eso de nada servirá porque sencillamente se volverá sal y agua porque no hay control de la inflación. Nada se produce internamente en el país. El aparato productivo interno está destruido. En consecuencia, todo lo tenemos que traer de afuera, y como quiera que todo es importado con dólares oficiales o dólares negros, pues significa eso que siempre estaremos comprando las cosas a nivel del dólar, a nivel de un dicón o al nivel del dólar libre paralelo en el mercado. Y siempre entonces eso
tendrá un impacto negativo hacia una moneda o un salario que nosotros recibimos que no tiene ningún poder de compra, que está destruido, que el bolívar no vale nada, que es un papel sin valor y en consecuencia no hay ninguna protección del salario, no hay ninguna defensa del salario y lo que continuamos teniendo es sencillamente pobreza y ruina. Y yo hago esta comparación sencilla antes de ir al primer corte del programa, que es con el salario que antes nosotros devengábamos. Y yo puedo decirlo por mí, yo pude comprar casa, yo tenía carro, comprado con el salario que como técnico electricista ganaba en la siderúrgica del Orinoco. Podía comer bien y darme mis gustos, podía ir al cine, podía comerme una bolita de helado o una barquilla, lo que quisiera. Hoy no puedo, porque una tinita de una bolita cuesta 1,5 millones de bolívares. Eso es la realidad del día de hoy. Con mis vacaciones, cuando me las pagaban, y mi bono vacacional, por el cual peleé además, que esos bonos vacacionales son una conquista nuestra en el sindicato de la siderúrgica del Orinoco como activista sindical. Bueno, sencillamente, y que aplica hoy para todos los trabajadores de Venezuela, bueno, sencillamente con ese bono y con el pago que me daban de mi mes de salario, yo podía irme de vacaciones tranquilamente. Eso lo podía hacer y podía dar salud, educación, calzado y vestido a mis hijos. Eso no se puede hacer hoy. Hoy no se puede hacer. Y allí está la comparación. Basta hacer esa comparación. El poder de compra, la capacidad de adquisición que tenía el salario de un trabajador antes a la ruina que significa hoy el miserable salario que recibe un trabajador que no le alcanza ese 1,000,000 de bolívares de ingreso mínimo que hoy tenemos en Venezuela. Ojo, oigan bien, no alcanza ni para comprar 1 kilo de queso duro para rallar, no alcanza para eso. Vamos al primer corte y ya venimos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor, debe ser exigida por el que está siendo oprimido. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Seguimos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, hoy miércoles, por su RCR 750. Bueno, decía entonces que el salario de los trabajadores es miserable, que Nicolás Maduro no puede darse golpes de pecho con el cuento de que está defendiendo el ingreso de los trabajadores, porque no es verdad, es embustero Nicolás Maduro, porque no puedes venir a pretender montar un show de que defiendes el salario de los trabajadores con esta situación de hiperinflación que tenemos hoy el día en Venezuela, donde la gente no puede ni comer. El kilo de carne va para 3 millones de bolívares, un cartón de huevo va para 2 millones de bolívares, que son cosas, elementales con las cuales nosotros comíamos antes. Yo le decía hoy a mi compañero Luis aquí, mira Luis, como he podido encontrar harina, yo creo que me he comido todas las arepas del mundo que no me comí cuando chiquito, porque cuando niño, porque ahora lo que el pueblo anda viendo es ver cómo hace para rendir los pocos ingresos que tiene al final de cuentas para poder sobrevivir a esta hambruna a la que estamos sometidos. Esa es la situación. Y lo peor de todo esto, la defensa del salario no se hace bonificando
el ingreso mínimo del trabajador, porque hoy por hoy el 70% del ingreso que tenemos de salario, de ingreso mínimo general, con los bonos de alimentación, bueno, esos bonos de alimentación representan el 70% del ingreso, con lo cual el salario se reduce. ¿Por qué no bonifican? ¿Por qué no salarizan esa bonificación? ¿Por qué no la convierten en salario también, de manera que el trabajador pueda tener un poco de más ahorro por la vía de la prestación social, que es lo único que se ha venido convirtiendo en ahorro para el trabajador, porque ya no hay capacidad de ahorro para nadie? Porque el consejo que podemos dar aquí es que usted no puede ahorrar en una economía inflacionaria, porque lo que ahorra hoy desaparece. Un bolívar o 10 o 15 o 1 millón que ahorre el día de hoy, mañana desaparece sencillamente porque lo consumió la inflación. Entonces, esa es la realidad de esta situación que estamos viviendo y que hemos tomado como marco este 1 de mayo para continuar analizando esta situación de crisis que vive el pueblo venezolano, y que es lo que obliga a que organismos como la OEA, a que gobiernos de otros países hermanos y el Grupo de Lima y todos los que nos ven con preocupación tengan como primer punto de debate y de solidaridad con Venezuela el tema de la crisis humanitaria, que aunque el gobierno se niega a reconocer que hay crisis humanitaria, bueno, la verdad verdadera es que Venezuela tiene hambre, Venezuela no tiene medicamentos, Venezuela no tiene ningún tipo de posibilidades de superar esta situación si no tenemos solidaridad, y mucho menos tendremos la posibilidad de superarla si como solución lo que ofrece el régimen es una emboscada fraudulenta de carácter electoral como respuesta a esta crisis, a esta tragedia, como un buen amigo prefiere llamarla. Tragedia, no crisis social, tragedia social. Y que el gobierno propone entonces como alternativa, como respuesta, como solución, una emboscada electoral, una convocatoria fraudulenta electoral, convocada con 8 o 10 meses de anticipación al vencimiento del mandato legalmente constitucional establecido para Nicolás Maduro, y que por esa vía pretenden entonces madrugar a los venezolanos emboscándolos con ese fraude. Yo digo que eso sería el intentar o pretender presentar eso como solución. Esta suerte de oferta engañosa es como a un muerto de sed pretendan saciarle su sed con un vaso de agua envenenada. ¿Qué usted hace con eso? Lo pone a un lado porque usted no tiene vocación de suicida. Por eso insistimos en criticar duramente, con fuerza, llamar la atención a aquellos que se han presentado como comparsa de este show, de esta farsa electoral. Aquellos que se han convertido o terminan convirtiéndose en candidatos de Nicolás Maduro, al fin de cuentas, para acompañarlo o convalidarle un fraude electoral. Sobre eso es donde tenemos que poner el acento para este debate. Porque si aquí hablamos de desalojar esta dictadura y a estos dictadores del poder, bueno, mal podríamos comenzar esa batalla, esa lucha, esa pelea por desalojarlos del poder, convalidándoles un fraude electoral. Ese es el mayor contrasentido del mundo. Y todos sabemos que se trata de un fraude electoral. Aparte de que, sí. Aparte de que está muy claro, Andrés y queridos oyentes, o sea, en el fondo, ¿cuál es la realidad? Independientemente del aparataje publicitario que rodea esta farsa electoral. Y es que Nicolás Maduro fue reelecto de facto por una Asamblea Nacional Constituyente írrita desde el mismísimo momento en que por la vía del decreto convocaron a la farsa electoral para el primer cuatrimestre del año. Simplemente con ese hecho, ahí quedó constancia de que
hay una reelección de facto. Lo único que va a pasar el 20 de mayo es que le van a poner unos números que todos sabemos que Tibisay Lucena va a manejar a su antojo. Así es. La misma Tibisay Lucena que ha negado justicia para el pueblo de Bolívar. Es correcto. Pueblo de Bolívar que me eligió como su gobernador de estado. Y que además tú pudiste demostrar el fraude. Y que no solamente gané y no me reconocieron, sino que me plantearon o me pusieron en la obligación de tener que demostrar que gané. Y aún demostrándoselo, aún así, no dieron respuesta alguna. ¿Con qué moral Tibisay Lucena le puede pedir no solo al pueblo de Venezuela? Voy a referirme a Bolívar, por ejemplo. ¿Con qué moral le puede pedir al pueblo del Estado Bolívar que vaya a votar si al pueblo de Bolívar le asestaron un astazo fraudulento desde el punto de vista electoral? Por cierto, lo hicieron en otros estados también, Andrés. Lo que pasa es que hay compañeros que no se atrevieron o a denunciarlo o reconocieron unos errores que no existen. Porque o no tenían la organización necesaria para demostrar. O no la tenían o simplemente se calaron cosas inadmisibles como lo que sucedió en Miranda. Que el CNE días antes trasladara a más de 300.000 electores a otro centro de votación que se encontraban a kilómetros del sitio normal, eso descuadró absolutamente la defensa del voto, porque no era solamente los electores, era que un montón de testigos tenían que ir y montar el aparataje en un sitio, bueno, yo recuerdo lo de San Antonio de los Altos, fue terrible, centros de votación muy grandes, muy numerosos, con unos niveles de votación enormes por la oposición que los mandaron a votar en el IUT que está allá en La Vega. He allí otro ejemplo, Luis, entonces, ese que das de manera concreta. Y no solamente fue el Estado Bolívar. Ese caso de Miranda es verdaderamente ilustrador, porque eso de llevarse centros electorales completos, más de 300.000 electores. Centros electorales en Petare que tenían 10 mesas o más de 10 mesas que los llevaban a un sitio donde solamente, a colegios chiquiticos en el cerro donde solo cabían 2 mesas. Así. ¿Cómo ibas a concentrar toda esa votación? Por mucho que hubo esfuerzo organizativo, nunca podías compensar la ausencia de un montón de gente. Piquetes de delincuentes violentos esperando por eso. A cualquiera. Entonces, un fraude total, un fraude que recuerden todos los oyentes, recuerden aquellos encuestadores que decían, no, mira, por lo mínimo la oposición gana 16 gobernaciones. Bueno, no solamente no se ganaron esas 16, sino que las 3 que estaban bien consolidadas, que era Miranda, Lara y Amazonas, se perdieron. Así es. Entonces, ¿cómo explican eso? Y si eso eso ocurrió con gobernadores, de los cuales yo fui víctima, porque participé directamente, con todo el entusiasmo del mundo, le pedí al pueblo de Bolívar y a todo el pueblo de Venezuela que saliera a votar para elegir sus gobernadores y les cometieron este fraude. Bueno, lo más importante entonces, lo que determina definitivamente el poder de esta mal llamada revolución o de todas estas mafias que hoy están gobernando, bueno, ¿quién puede pensar entonces que sí van a darnos... Van a entregar la presidencia, las condiciones y las presidencias? Por eso le he dicho de manera clara y directa, con nombre y apellido, a Henry Falcón, tú te comprometiste públicamente ante el país de que si no había condiciones y observadores internacionales como la ONU, Naciones Unidas, te ibas a retirar. Bueno, la ONU dijo que no venía. Así es. La señora... la Unión Europea. Sí, acaba de declarar el jueves de la semana pasada que no viene, no manda observadores porque aquí ellos ese proceso electoral no lo convalidan. Es un proceso electoral que no es libre, que no es democrático, que no respeta a los electores. Eso es lo que acaban de declarar. Entonces, mi pregunta ¿es que acaso ahora sí hay condiciones? ¿Es que acaso hay equilibrio de campaña electoral como se dijo que si no había se retirarían? Bueno, yo creo que tienen que ser serios, cumplan su palabra y retírense. Dejen solo al dictador, dejen solo a Maduro con su show electoral. Vamos a fortalecer esa posición y esa decisión que ha tomado la comunidad internacional de no reconocer ese resultado electoral como efectivamente lo ha hecho la Unidad Democrática internamente. La Mesa de la Unidad
y el Frente Amplio Venezuela Libre, que ya es una unidad que va más allá de los partidos, que es la unión de todos los sectores, ojalá que la y gente, de manera unánime han señalado que no reconocerán eso. Y la Entonces, gente ¿cómo se prestan ellos y para la este gente show? de Soy Venezuela, que es un factor Soy digno de Venezuela. mucha consideración y de respeto, que Así también es. tiene una posición firme frente a esta farsa. Sí, ojalá señor. logremos una unidad mayor, ojalá que la gente del Frente Amplio podamos tener, ya que tenemos algunas cosas en común Bueno, y sobre donde esto, están incluso puedan incluirse. Los que se y definen podamos- como chavistas disidentes o críticos, así es. que también han expresado su desconocimiento a ese resultado electoral. Entonces, señores, ¿qué esperan? Cumplan su palabra y no dejen y no dejen solo a este pueblo que definitivamente, de forma mayoritaria y contundente, le ha dicho y le va a decir que no a esa farsa electoral el próximo 20 de mayo. Vamos a nuestro segundo corte y ya venimos también interactuando con nuestros oyentes. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si vas a la playa, primero pasa por Casa de Oblea. Allí consigues cavas, cooler, envases, baterías y más. Aprovecha y te llevas tus combos de perros calientes, hamburguesas y refrescos para aprovechar tus días de relax y diversión. Calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneta le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Seguimos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles. Un día después. Usted escucha. Un día después de nuestro 1 de mayo. 1 de mayo que se realizó, que estuvo plagado de muchas manifestaciones de reclamo público a nivel nacional, pero con muy poca participación. Bueno, tenemos 3 llamadas al aire. Vamos, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Vamos con Buenas la tardes. primera llamada. ¿Cómo? Buenas tardes. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. María, de aquí del municipio Sucre. Dígame, señora María. Mira, pero me dejas hablar porque hablaste bastante. Por favor, mira, tú sabes que nos falta que nos quiten ahora, que nos pongan una almohada en la nariz y nos quiten el aire, porque mira, nos quitan la comida, la medicina, la luz. Nosotros tenemos más de 10 días sin agua en el municipio Sucre. Yo la cancelo, yo la pago. Estamos sin teléfono. Te estoy hablando de un teléfono que me prestaron, por favor. Entonces, ¿qué falta por quitarnos? La vida. Nos ponen una almohada en la nariz y nos quitan la vida, porque ya es lo único que nos falta por quitarnos. Por favor,
Andrés, que por favor que pongan el agua. O sea, no tenemos agua en el municipio de Sucre, no tenemos agua, no tenemos teléfono, no tenemos nada. Otra llamada, por favor, su nombre y de dónde nos llama. Buenas tardes, Lo Velázquez, ¿cómo está usted? Le habla Jorge Suárez. Gracias, Jorge. Adelante, Jorge. ¿Cómo está? Mire, estoy viendo por la televisión al señor Enrique Márquez y no sé qué posición ocupa él en el Parlamento ahorita, en la Asamblea Nacional, pero acaba de, pues está manifestando pues a través de la televisión de que él va a acudir a votar, él va a apoyar a Henry Falcón. Ahora bien, yo quisiera saber o preguntarle, ¿usted cree que las posiciones antivoto, pues vamos a decir así, antisufragio, van a ser consistentes o puede que se vayan de alguna manera desgranando poco a poco hasta que haya alguna decisión, digamos, que se pueda tomar en conjunto, en un sentido o en otro? Muchas gracias. Ajá. Gracias, Jorge. Vamos con la tercera llamada, por favor. ¿De dónde nos llama y su nombre? Andrés, ¿cómo estás? La señora Mildred García. Me perdonas que estoy ronca. Dale, Mildred. Porque estoy como todo el mundo, con gripe. Señor Trincado, se le saluda con mucho respeto. Muchísimas gracias. Quiero decir una cosita, entre todas esa panorama antivoto, anticiudadano, antielecciones que ha conformado el CNE. En el sector de Catia, en la parroquia Sucre, todos los consejos comunales y todos los CLAP están exigiéndole a cada vecino que reciba una bolsa CLAP, que tiene que llenar una planilla dando los datos de dónde vota, de dónde va a votar. Recibieron una carga enorme. Las sedes, los comandos del partido PSV, una carga de franelas haciéndole propaganda a Maduro, donde ellos votan por Maduro. Quieren llevar a las personas por el registro del CLAP como borregos, reunidos como niños escolares, en fila, marcando distancia con su bracito uno del otro, dirigidas por su vocera del CLAP, cada uno a su centro de votación. Eso es coacción, eso es presión, eso es irrespeto, eso es humillación. Hasta luego y gracias. Gracias. Bueno, vamos a comenzar por allí. Fíjense ustedes, ¿por qué decimos que esta no es una elección libre? ¿Por qué decimos y afirmamos con más fuerza cada día que esta no es una elección democrática donde se respete el criterio, el libre pensamiento, la libre decisión de los ciudadanos al acto de votar? Por lo que acaba de informarnos la señora Mildred García. Eso es coacción, como ya lo ha dicho. Es extorsión, es un delito. Es extorsión política. Y es infame, porque además es jugar con el hambre de la gente. Humillante. No, realmente. De épocas de esclavitud. Sí. Y eso pone de manifiesto la naturaleza de estos dictadores que hoy gobiernan. Porque utilizan, tal como lo señala Luis, el hambre de nuestro pueblo para manipular un proceso electoral. Por eso, dentro de las condiciones que estábamos discutiendo allá en República Dominicana, que no se firmó ese acuerdo porque no había una garantía, una de ellas era que no se iba o no se podía exigir el carné de la patria, ni cosa por el estilo, para ir a votar. Porque eso es lo que hace el régimen. Carné de la patria, el CLAD, ahora te llevan la planilla, ahora el vocero de cada comunidad responsable del CLAD tiene que garantizarte, como bien lo relata Mildred, la participación electoral por Nicolás Maduro. Eso no es una elección libre, limpia. Por eso decimos que no es elección, es un fraude. Por eso decimos que no podemos conectar eso. Por eso decimos que tenemos que tener garantías de observación internacional y donde un verdadero acuerdo que permita que el ciudadano se exprese libremente, porque de lo contrario, esta gente siempre saldrá ganadora como
como se celebran las elecciones en Rusia, o como se celebran en Nicaragua, o como se celebran en Cuba las elecciones, porque no es que en esos países no hay elecciones, las hay, pero las hay bajo su control, a su medida, con los candidatos que ellos mismos se fabrican, que es un poco la experiencia novedosa que ahora tenemos en Venezuela. Y esa es la realidad. De manera que bien planteado lo de Mildred, porque no se trata de que hay una gente opositora que es antivoto, no. Es que el propio gobierno, con sus condiciones y con este estilo de elección, es la que está impidiendo que el ciudadano vaya a votar libre, sin coacción y democráticamente. Esa es la realidad. Y al amigo Jorge Suárez, que decía que el pronunciamiento de Enrique Márquez ahorita diciendo que él sí va a votar, bueno, que si eso nos va a llevar a poder tomar una decisión unitaria en relación a ir o que puede ser un desgranaje. O un desgranaje. Amigo Jorge, yo le digo lo siguiente, esa fue una decisión que ya tomamos en unidad. Todos los factores de la unidad lo tomamos desde hace bastante tiempo en unidad, no convalidar el fraude convocado por Maduro, no prestarnos a la emboscada electoral, no permitir que una Asamblea Nacional Constituyente, por la cual votó el propio Enrique Márquez en la Asamblea Nacional, desconociéndola, ahora sencillamente reconozca su convocatoria para un proceso electoral anticipado que envuelve una emboscada, que envuelve un fraude, que envuelve unos resultados ya cantados definitivamente. Entonces, allá él con su conciencia, efectivamente. No, además que todo el mundo tiene derecho a ser incoherente y bueno. Así es. Yo reclamo coherencia de la oposición hoy. Así es. Eso es lo que yo reclamo. Yo reclamo hoy claridad de la oposición en relación a posiciones como esa. Y a veces llego hasta pensar que si esto no servirá también para precisar quién es quién esto es... en esta situación. Yo ¿Quiénes creo que se prestan para convalidar una cosa? ¿Quiénes quieren de verdad salir de este régimen o convivir con él? Esto puede permitirnos eso, definitivamente. Es una etapa crucial para la República, es un momento donde habrá máscaras que caerán, se van a caer muchas caretas, pero es un deslave necesario. Que se pongan del lado de Maduro quienes deben y quieren convivir con la dictadura, que del otro lado encontrarán de frente a los demócratas que queremos restituir el hilo constitucional. Y allí me pongo al lado del pueblo, a su descontento, a su reclamo popular. Y yo sueño de nuevo, y por eso los esfuerzos de construir un espacio de la unidad de todos, como el Frente Amplio Venezuela Libre, que nos permita integrarnos a todos, a todas las organizaciones políticas. Y por cierto, Enrique Márquez es un alto directivo del partido Un Nuevo Tiempo. El partido Un Nuevo Tiempo tendrá que explicar también la conducta de Enrique Márquez en ese sentido. Y bueno, esto yo apuesto en definitiva a que el malestar, porque este pueblo no es Cuba, este pueblo está peleando desde hace 20 años enfrentando este régimen y ha tenido éxitos, y si bien es cierto, hasta el día de hoy no los ha desalojado o los ha derrotado definitivamente, se debe no a la falta de ganas del pueblo, no a la ausencia del pueblo en la lucha que ha venido dando, sino al desacierto de la dirección política. Esa ha sido la realidad hasta el día de hoy. Y yo vuelvo a apostar al descontento y al reclamo popular. Y si hoy no hay el suficiente entusiasmo, la suficiente fuerza para estar en la calle, yo estoy absolutamente seguro que eso no será así eternamente. Porque de lo que estoy convencido plenamente es que este pueblo no se resigna a vivir esta situación, porque nosotros conocimos de una experiencia de vida anterior
conocimos de libertades, conocimos de democracia, con todo y la pata coja que pudo haber tenido la democracia en el pasado. Conocimos de libertades democráticas, conocimos de Estado de Derecho, conocimos de oportunidades para el sector privado de la economía. Conocimos una empresa petrolera pujante, creciendo cada vez más. Conocimos una siderúrgica del Orinoco que era capaz de producir 4,3 millones toneladas de acero líquidos anualmente. Conocimos unas empresas del aluminio que eran capaces de traer divisas para el país después de la industria petrolera como la que más. Eso lo hemos conocido nosotros. Y conocíamos también, si no en su totalidad, cómo también nuestros salarios podían servir para satisfacer nuestras más elementales necesidades. Por eso yo apuesto a la combatividad de este pueblo y los esfuerzos que estamos haciendo poco a poco, dando confianza, ganando credibilidad y devolviéndole confianza a la lucha del propio pueblo, es la que nos tiene que llevar incluso este mismo año una decisión a una solución definitiva en relación a esta dictadura que tenemos. Bien porque podamos tener condiciones electorales verdaderamente libres o aceptables para participar en un proceso, o bien porque sencillamente la situación social, la tragedia social nos va a abrumar en tal magnitud que necesariamente aquí tenemos que buscar forzadamente soluciones a esta tragedia. Y no caer en falsos dilemas, queridos oyentes. Hay una campañita por ahí de los candidatos que le hacen comparsa a Nicolás Maduro en el sentido de que no votar es entonces permitir que Nicolás Maduro esté 6 años más. ¿En qué cabeza cabe que Nicolás Maduro, en la forma como está desgobernando y destrozando al país, pueda sostenerse 6 años más? Eso no cabe. El sentido común indica que no tiene forma de sostenerse en el poder, que está corriendo la arruga, que ha buscado un vericueto, una trampa para tener, para correr la arruga sencillamente y para darse a sí mismo unos meses de oxígeno, pero que sabemos que los problemas del país con él se van a agravar de una manera brutal y que no hay forma, como tú lo has dicho, Andrés, no hay ninguna forma de que pensemos en que un candidato que le está haciendo comparsa a esta farsa pueda ser reconocido en el caso hipotético de que tuviese una victoria, porque además hay una cosa que no debemos olvidar. Todo esto se hace bajo el imperio de una Asamblea Nacional Constituyente absolutamente írrita, que está ahí para garantizar que Nicolás Maduro sea inamovible. Sí, bueno, creo que nos toca ya el próximo corte. Sí. Corte. Tenemos un tiempito todavía. Unos 3 minutos nos hacen seña por allá. Bueno, eso es, Luis, esa es la situación. De manera que aquí no estamos sencillamente y nuestro llamado no es a cruzarnos de brazos, ojo, como algunos insinúan, inclusive desde algunos medios de comunicación. Para nada, es todo lo contrario, es organizar a la gente, es organizar la lucha en las comunidades, es reunir a los vecinos, es atacar los problemas de fondo, es conjugar los problemas de a diario, todos los problemas que tenemos con la lucha política. No se trata de cruzarse de brazos, no es verdad que no ir a votar es no hacer nada. Hay otras cosas así es, hay algunos que dicen no, y entonces son los que entienden, que creen que la política es solamente hacer campaña electoral. Y eso es un precepto absolutamente equivocado de la nobleza de hacer política. La política es estar permanente, día a día en la lucha con la gente. Así es. No como aquellos que en una reunión privada de la mesa, un alto dirigente de un partido, no voy a decir nombres, pero decía que, bueno, y si no vamos a votar, entonces vámonos de vacaciones, porque entienden que la política, Luis, es solamente una campaña, como un carnaval, un tema electoral. Un carnaval. Sí. Un que, carnaval. Por cierto, yo, en honor a la verdad, hoy ver la campaña electoral desarrollándose, esa farsa, porque si fuera de verdad, el derroche de millones, una campaña real, si fuera de verdad
una elección real, seria, libre, respetuosa, democrática, bueno, uno podría tener comprensión, pero tratándose de una farsa que no va a resolver absolutamente ninguna crisis en Venezuela, porque es una oferta engañosa, porque todo está acordado, bueno, ver el derroche millonario en publicidad que se está dando en este momento es una grosería, es un insulto, es una bofetada al hambre que está viviendo nuestro pueblo. Bueno, el hambre, y hemos llegado al colmo de, bueno, candidatos repartiendo sopa, o sea, cayendo en la más triste demagogia y aprovechando, sacando provecho del hambre del pueblo y de las necesidades del pueblo. O sea, es terrible, es infame, es inaceptable que en Venezuela estemos viviendo esa forma de entender la política. Sí. Bueno, ahora sí vamos a nuestro corte y ya venimos para la última parte del programa. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En el restaurante Montana Grill cuenta con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, mis queridos amigos, estamos llegando al final del programa, ya los últimos 5 minutos del programa. Estábamos hablando de aquellos que plantean que es un salto al vacío convocar a no votar, como si acompañar un fraude y convalidar un fraude electoral fuera la gran solución, salvo que oscuros intereses estén pactados por debajo de la mesa. Salvo cálculos estrictamente políticos y personales que estén pactados por debajo de la mesa para continuar en una farsa como esa, como la que está planteada en este momento. Y para aquellos que con esa conseja, bueno, ¿qué proponen? Hay una política que se está proponiendo. Y yo puedo aceptar o admitir que a lo mejor no ha tenido la fuerza necesaria para difundirla. Eso lo puedo admitir. Pero existe una política que parte, en primer lugar, que va más allá del 20. Así es, con el desconocimiento de esa convocatoria. Con la desobediencia. Ese es el acto de desobediencia político más importante de este tiempo. Entonces, bueno, sencillamente partimos de un hecho. No reconocemos la convocatoria, no la reconocemos. Y he allí una política. Y repito, si bien no hemos tenido fuerza para difundir con abrumadora información para todos los sectores del país, eso no indica que no exista una política. Y posteriormente, como esto no termina el 20, porque el país no concluye el 20, porque la dictadura no concluye el 20, porque reconocerla allí sí estaríamos condenando a Venezuela entera a desaparecer definitivamente, porque como bien decía la señora María del municipio de Sucre, que pedía que le enviaran agua, que ella hacía el símil, bueno, esta gente lo que nos quiere quitar es hasta el derecho, hasta el aire. Bueno, es que ya casi no podemos ni respirar en esta situación, porque
todo está truncado. El colapso del país es total, es general. Y en consecuencia, esta es una estrategia política que va más allá del 20. Llegará el 20 y el 21 nos verán ustedes sentados a todos los sectores democráticos del país desconociendo ese resultado electoral. Eso es lo que va a pasar como parte del desarrollo de esto. Y luego la convocatoria a este país a pelear, a luchar. Porque ¿quién dijo que nos vamos a sentar en una silla y cruzarnos de brazos como si nada hubiese pasado? Esta es una política que tendrá sus consecuencias y que gracias a Dios y a la Virgen no estamos solos en el mundo. Están la gran inmensidad de países del mundo entero acompañándonos en este esfuerzo, desconociendo ese resultado electoral, con aquí en América Latina concretamente, y con una gran mayoría del país descontento. Yo quiero ver a los padres y madres de Venezuela, porque como siempre digo, esto ya no es un asunto de políticos o de partidos políticos nada más. Esto nos involucra a todos. Esto coloca a Venezuela a tomar partido, a la gran mayoría del país, a tomar activismo en esto, a tomar responsabilidades en esta lucha. Eso es a lo que nos está convocando esta situación. Y yo decía, yo quiero ver si hay algún padre o madre o hermanos que aquí puedan ver a sus hijos muriendo de hambre y ellos puedan ser indiferentes ante eso y no salir a pelear definitivamente contra un régimen que está matando de hambre literalmente al pueblo venezolano. Lo que estamos es invitando, en conclusión, a la lucha para enfrentar a este régimen dictatorial. La lucha democrática, la lucha pacífica, pero la lucha firme en la calle y con todas las herramientas que nos permita la Constitución Nacional de la República para dar esta batalla y salir definitivamente victoriosos y ponerle fin a esta cadena de ataques y de violencia y de hambre al que nos está sometiendo el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, simplemente una invitación, ya estamos en el momento final de este programa por hoy, y un saludo a todos nuestros oyentes y ese ánimo de lucha permanente que, bueno, ustedes nos conocen, no somos gente de rendirnos. Sí, señor, y pendientes para las próximas convocatorias y lo que vendrá después, repito, del día 20. Bueno, el programa llegó a ustedes gracias a la Dirección General de Jaime Nestares y a la Gerencia de Producción de Wilixa Arcaya y Selene Pérez. En los controles, nuestro compañero César González, el maestro de los controles, y por supuesto a todos ustedes que compartieron con nosotros esta hora en Contigo, Andrés Velázquez. Hasta el próximo miércoles, cuando con la misma fuerza, el mismo entusiasmo y la misma responsabilidad de siempre estaremos acompañándolos en una nueva versión de su programa Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos ustedes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR